caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén. Entonces cerramos la puerta. Ahí viene, justo llega nuestro hermano José. Si cerramos la puerta, mi hermano José. Buenas tardes, decíamos a todos. Mientras vienen los hermanos que estén en camino, si es que vienen, quisiera hacer un breve disclaimer, dicen en inglés, una especie de aclaración, por decir así. Recuerden que las clases de las lecciones de nuestra clase que se llama Caminando con Cristo, se llaman una visita panorámica del Antiguo Testamento. Así que por favor quisiera que la expectativa que hay respecto a las clases no debe ser una expectativa de una clase a profundidad, ni mucho menos una clase de carácter profético o de carácter doctrinal meramente, aun cuando mencionemos aspectos tanto históricos, proféticos, doctrinales de vez en cuando, pero el objetivo de la clase es que nosotros aprendamos el conocimiento básico del Antiguo Testamento, es decir, sentar las bases para el conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, no pretendo, y espero que ustedes así lo entiendan, yo no pretendo asumir que estas clases son para darles todo el conocimiento de los libros respectivos. No se puede. Los libros, de hecho, se pueden estudiar individualmente por meses, un solo libro. Pero el objetivo nuestro es simplemente sentar las bases, es decir, dar el conocimiento básico. Y repito, de cuando en cuando vamos a brindar un poquito de información adicional, histórica tal vez, profética, algunas conexiones con aspectos doctrinales, pero no es el objetivo primordial eso, sino simplemente que nos familiaricemos con los conocimientos básicos del Antiguo Testamento. Y cuando haya la oportunidad de hacer las conexiones respectivas con el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, pues lo haremos. Y de eso se trata también, que el Antiguo Testamento, tal como se ha escrito, nos permita comprender mejor el Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque si descuidamos completamente el Antiguo Testamento, nos vamos a perder con todas las citas y referencias que hay en los libros del Nuevo Testamento. No vamos a tener la menor idea de qué es esto. Están hablando aquí del Pentecostés en el Nuevo Testamento, o hacen referencia a la Pascua, o en fin. Si no lo revisamos el Antiguo Testamento, se nos va a ser bien complicado, bien difícil tratar de comprender el Nuevo Testamento. Muy bien, con esa aclaración, disclaimer creo que dicen en inglés, ¿no? Disclaimer, una aclaración. Vamos pues ahora sí a pasar a los capítulos del 9 al 12. Ok, entonces la subdivisión aquí, número 8, trata de la lealtad que David tuvo con respecto al pacto que había hecho con Jonatán, porque ellos habían hecho un pacto, ¿no? Como hermanos, como amigos, como personas que llegaron a quererse, amarse tanto, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Muy bien, así que aquí vemos pues en el capítulo 9 cómo David estuvo preocupado por buscar a alguien, algún familiar relativo de Saúl, pero en especial de Jonatán, a quien él pudiera mostrar pues no ese aprecio, ese cariño y por qué no decirlo, misericordia, porque pues era lo característico que cuando un rey asumía por encima de otro,
pues habían represalias contra la familia del rey anterior, ¿no? Y pues aquí no era el caso. Bueno, vemos aquí dice que David dijo a sus siervos: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y luego le hablaron de que había un siervo, este señor que se llama Siba, ¿no? De Saúl, era un siervo de Saúl, dice. Y le pregunta específicamente a David: ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies? Responde este siervo. Y ya lo mandaron a ver y dijeron: está en Maquir, está en casa de Maquir, de Amiel en Lodebar. Y vino este joven que se llamaba Mefiboset, dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, ¿no? Y se postró haciendo reverencia al rey, etcétera, etcétera, y le dijo a David: no tengas temor. Miren por qué le dice esto, porque ya les expliqué, era costumbre que había un nuevo rey y se deshacía de la competencia, porque no va a ser que en el futuro me vaya a crear problemas. Dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Hoy ya le dice que te voy a devolver todas las tierras, pero tú vas a comer a mi mesa. Miren nomás qué tremenda gracia y bondad por parte de David y consecuencia con este pacto que habían hecho, ¿no? Mefiboset, ya después que le dijo, ¿no?, que el rey le dijo a este siervo Siba que sea ahora siervo de Mefiboset y que le iba a devolver todas las tierras que pertenecieron a su padre Saúl y que las administre de este siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Qué tremenda, ¿no?, la cosa. Qué bárbaro este nivel de misericordia y de bondad por parte de David, ¿no? Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y hay la historia que cuando estaban huyendo, pues la criada lo montó apresuradamente y se cayó y se quedó lisiado, quedó cojo de ambos pies. Muy bien, quizás fracturas, ¿no?, que lo dejaron con una secuela permanente. Pasamos ahora sí a la sección 9, a la subsección, diríamos. David comete adulterio y asesinato. Esto está en los capítulos del 10 al 12. Son 3 capítulos que hablan sobre este tema. Bueno, empezamos primeramente con el capítulo 10, versículos 1 al 9. Derrota de los amonitas y de los sirios. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, ¿no? El rey de los hijos de Amón era Naas, no sé si se acuerdan. Y reinó en lugar suyo Anún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Probablemente en los tiempos que David huía, este amonita, pues de alguna manera le daría pues alguna forma de soporte, de ayuda o algo, protección, quién sabe. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre, ¿no? Y dice: mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor: ¿te parece que por honrar a David tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Nunca faltan, ¿no?, los malos asesores, gente mal pensada, que siempre incitan. Desde luego que ellos ya estaban pensando en incitar a este rey nuevo, heredero, a una guerra. Porque miren lo que le recomiendan y lo que hace Anún. Dice: Anún tomó a los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Una cosa vergonzosa, pues, ¿no? Cortarle las barbas a estos siervos, que para ellos era una cosa muy importante tener su barba crecida.
y los vestidos cortados, ¿no? Así con una humillación tremenda. De esa forma, pues estaban haciendo despreciables. En términos prácticos, estaban buscando una guerra, ¿verdad? ¿No? Y ya sabemos nosotros que los siervos pues tuvieron vergüenza. David les dijo, quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba, etcétera, etcétera. Y dice que los hombres pues se habían hecho odiosos y presentaron orden de batalla. Dice, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo, mercenarios, ¿no? Y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba. 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Is-Tob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Joab era el general hasta ese tiempo del ejército de David. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Is-Tob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se presentaba a la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Es decir, el ejército lo dividieron en dos partes, una que dirigía Joab y la otra su hermano Abisai. Y Joab dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Una estrategia inteligente, ¿verdad? Y dice, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Parece que el entendido aquí de Joab es que los amonitas eran más débiles que los sirios. Así que Joab se fue contra los sirios, primeramente, y lo dejó a su hermano contra los amonitas. Él le dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudas, y viceversa, ¿no? Quizás alguien diría por ahí con suspicacia, ¿y qué tal si le va mal a los dos? ¿Quién los ayuda? Pero Joab, a pesar de ser un personaje muy cuestionable y de malas costumbres y de malas tácticas, en este momento parece que se acordó de Dios y dijo, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Así que en esta ocasión habló sabiamente. Yo pienso que Dios tomó en cuenta esto para ellos. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Y digo esto porque pues miren lo que pasó. Mas ellos huyeron delante de los sirios. Yo pienso que Dios puso temor en los sirios. Lo vieron a Joab y huyeron. Ahí estaba Dios manifestándose. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, ellos también pues huyeron, ¿no? De Abisai. Así que el pánico cundió, se extendió el pánico, ¿no? Se extendió el pánico. No, los sirios se fueron, nosotros también. Vámonos que para luego es tarde. Así que huyeron cobardemente. Dice aquí, se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Así que les quedó un poquito de encono, ¿no? Les quedó, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que tan fácilmente huimos, ¿no? Sin enfrentarlos. Dice, y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates. Y le dijo, ¿no? Espérate nomás que voy a llamar a mis primos del otro lado del Éufrates. Y dice, los cuales vinieron a Elam llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Este es de los sirios, ¿verdad? Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán, vino a Elam
Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. No nos olvidemos, cuando yo dibujaba esos mapas de un lago aquí pequeño que es el mar de Galilea, el mar muerto por acá y el río Jordán dividiéndolos, David estaba acá en Jerusalén, tuvo que atravesar el Jordán e irse para el otro lado donde estaban los amonitas. Los sirios estaban por acá y habían bajado a ayudar a los amonitas. ¿Sí? Más o menos tienen una idea, ¿verdad? Era para el lado oriental. Así que David y el pueblo hebreo tuvieron que cruzar el río Jordán, pasar al otro lado para encontrarse con estos sirios. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Aquí estaba la mano de Dios. Piénsenlo bien. No era la fuerza de David, no era la fuerza de su ejército solos. Era el poder de Dios que siempre estaba delante. Y David mató a los sirios, de los sirios, a la gente de 700 carros. Imagínense, el pueblo hebreo no tenía carros. ¿Cómo explicar que un ejército en desventaja militar, logística y todo esto pudiera derrotar a un ejército bien equipado, con carros de guerra y todo, si no era con la ayuda de Dios? No hay forma de explicar. Dice así: mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Ya no quisieron meterse más. Esto nos trae problemas simplemente. No quisieron ayudar a los hijos de Amón. Bueno, los sirios fueron derrotados. Pero ya veremos después que los amonitas no desistieron completamente. Ellos van a volver a insistir, a pelear, ya lo veremos. Pero aquí tenemos una suerte de paréntesis en el capítulo 11, versículo 1 al 27. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Bueno, aquí en esta parte, en este primer versículo vemos algo interesante. Dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, pues no salió David, lo mandó a su general, a Joab, y él se quedó. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado en la parte alta de la casa real, de la casa del rey, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vaya usted pues a saber, ¿qué hace una mujer hermosa bañándose en un terrado? Qué falta de pudor, diría alguien por allí. Qué desvergüenza. Provocando, si no al rey. Yo no estoy seguro si intentaba provocarlo al rey o quizás a algunas otras personas más. Pero pues aquí hay un llamado, hay que tener mucho cuidado de no provocar a otras personas. Hay que ser bien, bien cuidadosos. Esto es válido tanto para los varones, nosotros, como para las mujeres. Porque miren, David era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y aún así cayó. Así que no piensen que un hermano o una hermana, por muy fieles en la iglesia, pues no puedan ser tentados o tentadas también. Tengamos mucho cuidado los varones y las mujeres de no dar lugar a la tentación por parte del diablo. Continuamos. Dice que envió a preguntar, ¿no? ¿Y quién es esta mujer? Y le dijeron, pues se llama Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, que era casada. Y envió a David mensajeros, así que para este momento
David ya había cedido completamente a la tentación, porque envió mensajeros y la tomó. Y él ya sabía que ella era casada. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Yo no sé qué es lo que quiere decir eso aquí, se purificó de su inmundicia, pero al menos el término que se utiliza. Y concibió la mujer, porque obviamente, pues, en una relación puede haber esto, puede haber un embarazo. Y le avisó, le envió un mensajero a decirle, oye, rey, pues estoy encinta. Dijo David. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Miren aquí la maquinación. Aquí él dijo, me lo traigo a Urías Eteo. Urías vuelve a su casa, va a estar con su mujer y pues él va a pensar que pues el hijo es de él. Miren, ¿no? Cómo es la astucia basada en una conducta no espiritual. Y Joab envió a Urías a David, etcétera, etcétera. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Después que Urías le dio el reporte de cómo estaba la cosa. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, no se fue a su casa. Y le avisaron a David. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y dormir con mi mujer, y tapar lo que han hecho ustedes. No dijo. No dijo eso. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Él lo hacía bajo su deber como ciudadano, como siervo fiel, ¿no? Al rey y al pueblo. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé, ¿no? Y lo emborrachó, le dio de comer y todo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, se quedó a dormir con los siervos de su señor. Venida la mañana, ya cansado de los intentos David, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y aquí viene la cosa, ¿no? Esto es bien triste, muy penoso, porque justo por mano de la víctima envía una carta, ¿no? Que los que hemos leído sabemos de qué se trata. Y escribió una carta diciendo, poned a Urías, ¿no? Le decía así a Joab, al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Rabá, porque esa es la capital de los amonitas. Está al lado oriental, pasando el río Jordán, por encima del Mar Muerto, ¿no? Y los amonitas estaban al frente de la tribu de Gad. Primero estaba Rubén, casi al frente del Mar Muerto. Un poquito por arriba estaba Gad, y más arriba la media tribu de Manasés. ¿Sí se acuerdan? Que fueron los que se quedaron al otro lado, al lado oriental. Ahí estaba esta ciudad que se llamaba Rabá, que era la capital del reino de los amonitas. Entonces, pues Joab sitió a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, ¿no? Él se quedó en Jerusalén y nosotros ya sabemos todo esto. Bueno, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, los enemigos, ¿no? Los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, mira, le vas a hablar de Abimelec, lo que le pasó, que le tiraron una piedra de molino y que no sé cuánto, pero no te olvides de darle este detalle. Dice, que cuando el rey te replique, no te diga por qué se han acercado mucho, que no saben lo que le pasó a Abimelec. Entonces,
Cuando eso te diga el rey, le vas a decir tú, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Como diciendo, ¿no? No se exalte mi rey porque su orden fue cumplida. ¿Verdad? Prácticamente es esto. Y así fue y le dijo el mensajero que se acercaron, que prevalecieron, los llevaron hasta el muro, hasta cerca del muro, pero los flecheros arreciaron contra los soldados hebreos, pero murió Urías, ¿no? Le dijo, murió también tu siervo Urías Eteo. Por si acaso, Urías Eteo, la palabra Eteo significa que era descendiente de los hititas, de ahí viene, ¿no? En algunas traducciones usan ese término, dicen Urías hitita o elitita. En este caso, en esta versión se usa el término Eteo, pero viene de los hititas, ¿ok? Por si acaso, no vaya a haber confusión. Y David dijo al mensajero, bien suelto de huesos todavía, fresco como una lechuga, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ya sea uno, ya sea otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale, le dijo el mensajero. Oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, ¿no? Hizo duelo por su marido, por supuesto, porque esa era la costumbre, la tradición. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que David había hecho, mis hermanos, por supuesto una cosa muy terrible, muy mala, ¿no? Pero tenía una connotación especial. Es que había gente que se había enterado, gente que despreciaba a Dios, gente que no quería a Dios. Había visto que su siervo David impunemente había cometido este tremendo pecado. Así que fue una deshonra para Dios y un medio a través del cual sus adversarios, enemigos de Dios, tomaron como ocasión para blasfemar contra Dios. Y eso fue tremendo. No solamente era la culpa del pecado en sí, sino la consecuencia de que gente blasfeme contra Dios más después. Y esto tiene mucha importancia en quienes son líderes, en este caso del pueblo hebreo, pero pues también líderes de la iglesia. Hablemos de pastores, misioneros, no hablemos de maestros, no, también estamos ahí nosotros. También estamos ahí nosotros. Dirigentes de ministerios, líderes. Lo que hacemos, hermanos, nuestros pecados no se quedan solamente con nosotros, porque nosotros estamos siendo observados por el mundo. La gente, no solamente nuestra familia nos ve el mundo, en nuestro trabajo, nuestros amigos seculares, vecinos tal vez. Miren lo que hace este fulano de tal, y es profesor de la escuela dominical. ¡Wow! Entonces, tremenda la cosa. Meterse en los negocios de Dios requiere de muchísima responsabilidad, muchísima responsabilidad. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. No digo que los hermanos que no tienen ningún cargo tampoco tienen responsabilidad. Por supuesto que tienen responsabilidad también. Pero es mucho mayor la responsabilidad de quienes están al frente de ministerios, de programas de la iglesia, de cargos, etcétera, etcétera. Es mucho mayor. Entonces, pensemos, como dijo el Señor, al que se le da más, se le demandará más. Si a nosotros nos dan el privilegio de ser de repente pastor, misionero, maestro, músico, si se nos da ese privilegio y esa responsabilidad, se nos va a demandar más que a alguien que no tiene ninguna responsabilidad de estas. Es tremendo, es tremendo. Muy bien, avancemos. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová envió a Natán a David
Ya hemos leído, ¿no? Esto de la historia que llega Natán y Natán pues empieza de manera muy sutil a contarle una historia, ¿no? Que hasta lo hace enardecer a David, lo hace llenar de ira, de la injusticia, ¿no? Me hace acordar cuando nosotros éramos jóvenes en la universidad y nos hablaban de la injusticia, ¿no? De los ricos contra los pobres, de las naciones desarrolladas contra las naciones subdesarrolladas, del imperialismo. Y en esos tiempos yo andaba no semi perdido, sino perdido, y me identificaba mismo como revolucionario y amante de la justicia, anticomunista, contra el imperialismo americano y no sé cuánto, y tontería y media que hablaba. Pues ahora soy americano, ciudadano americano. En ese tiempo decía, soy marxista, leninista y no sé cuánto. Y la religión es el opio del pueblo. Y tanta tontería que le lavan el cerebro a uno cuando está en la universidad. Y no solo en nuestros países de donde venimos, sino que aquí en este país les lavan el cerebro a los jóvenes desde que están en la escuela, pasando por los colleges y las universidades, por supuesto. Tanta tontería y media. Pero bueno, aquí estamos, por la gracia de Dios. Dios no me desechó. Soy hijo de Dios y Dios me está usando mejor de lo que siempre antes me usaba. Ahora muchísimo, muchísimo mejor. Y estoy aquí en la casa de Dios con este privilegio de estar con ustedes, aprendiendo, así como ustedes aprenden, aquí estoy yo aprendiendo también de la palabra de Dios. Seguimos. Comienza a narrarle, pues, dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera, ¿no? Se enardeció al escuchar la narración de esta injusticia. Y dijo a Natán, vive Jehová que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, rey, tú eres aquel hombre. Imagínense cómo le habrá caído como un balde de agua fría al pobre David. Y pues dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí, le comienza a narrar, mira, ¿de dónde te saqué? ¿De dónde te traje? Dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujeres a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David, obviamente compungido, pues moralmente destruido, yo me imagino que él estaba arrepentido con toda seguridad, porque después de todo él era temeroso de Dios, a pesar de esto terrible que había hecho. Dice, pequé contra Jehová, como diciendo, bueno, pues se acabó, ¿no? Ya terminé, ya pequé. Me va a desechar Dios.
Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué grande la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros no nos hubieran dado a nosotros la oportunidad de hacer este juicio? Nosotros lo hubiéramos mandado, ¿no? Condenado, júzguenlo, mátenlo. Mató, debe morir. Pero por suerte que Dios no es como ninguno de nosotros. La misericordia de Dios no tiene límites. Pero no nos olvidemos, hermano, que con toda seguridad David aquí se arrepintió. Se humilló. Se humilló, se humilló. No dice aquí específicamente, pero para que Dios haya tenido misericordia de él, ¿no? Él usó de esa llave que abre la misericordia de Dios, la humillación. Porque Dios, al que se humilla, lo exalta, y al que se ensoberbece, al que se enaltece, lo destruye. Así que con toda seguridad, él se humilló, se arrepintió, y Dios le remitió ese pecado. Le dijo: no morirás. Pero aquí viene una lección muy importante, mis hermanos. Porque no es cosa de chiste o de gracia que digamos: bueno, como Dios es misericordioso, pues vamos a irle, nos resbalamos otra vez y cometemos pecado por aquí, pecado por allá. Pues el hecho de que Dios nos remite los pecados no quita que nosotros vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Por ejemplo, si yo he sido un alcohólico pervertido y todo eso y me arrepiento, pues Dios me salva, ¿verdad? Pero no necesariamente eso quita la secuela física en mi cerebro, en mi hígado, que por mis vicios y mi mala vida he tenido. Pues no necesariamente Dios lo va a quitar. Yo voy a lidiar con eso, con esas consecuencias. Así que el que Dios nos remita los pecados es en la esfera espiritual, pero en la esfera material nosotros tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestros pecados. Esa es la enseñanza que hay aquí. Le dice: no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, es lo que les había comentado al comienzo, porque esto fue motivo de que los adversarios de Jehová, los enemigos de Jehová, blasfemaran contra Dios. El hijo, por esto dice: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y así fue, y Jehová hirió al niño, dice, y enfermó gravemente. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que él no quería comer, no se había acostado, y no quería tomar pan con los siervos. Dice: y al séptimo día murió el niño. Algunos especulan que, bueno, como este es el séptimo día y la famosa enfermedad de los 7 días del tétanos, que cuando en el campo se conoce mucho esto, en regiones rurales apartadas fuera de las ciudades, que algunas parteras a veces utilizaban, por lo menos antiguamente, no creo que ahora, pero antiguamente, utilizaban instrumentos que podían ser tijeras o podía ser cuchillo para cortar el cordón umbilical, y que podían estar contaminadas y causar el famoso tétanos, el tétano neonatal, que justo a los 7 días suele matar a un bebé. Enfermedad de los 7 días. No estoy diciendo que esto era, pero comento que algunos especulan que pudo haber sido esta la forma que Dios utilizó para acabar con este niño. Bueno, algunos dirán: pero ¿qué culpa tenía el niño? ¿Por qué Dios es tan...? Nos queremos poner de repente como jueces y ponerlo a Dios al banquillo, ¿no? Dios, ¿por qué lo mataste al niño, al bebé? Dios, que sabe cómo iba a ser ese niño, ¿quién sabe cómo iba a ser en el futuro? Solo Dios sabe por qué terminó su vida. Y que nosotros no nos metamos ahí a tratar de poner a juicio con nuestros estándares morales a Dios, porque sería una locura. No estamos a ese nivel para ponerlo a Dios a juicio. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Levanten la mano los que están de acuerdo. Dice así: y temían los siervos de David, pues ya que se murió, pues hacerle saber, ¿no? Pero al ver él que hablaban entre ellos, David se dio cuenta: no, el niño ya murió. Ahora sí, dijo David: tráigame que tengo hambre, tráigame que comer. Y los siervos se sorprendieron y le dijeron: ¿qué es esto que estás haciendo? Cuando el niño aún vivía no querías comer, no querías hacer esto, y ahora que ya murió pides para comer. Así que les dice, ¿no?
Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Esto, como ven en la parte final, en la anotación, Jedidías significa amado de Jehová. Es uno de los nombres que tenía Salomón, Jedidías. Muy bien. No quiere decir que eso ocurrió todo esto aquí en ese momentito, ¿no? Que ya estuvo con ella, ya le dio un hijo ahí. No nos olvidemos porque todavía están sitiando a Rabá, a esta ciudad de los amonitas. Pero les vuelvo a hacer saber, los libros históricos, los libros proféticos nunca siguen una línea cronológica, no nos vayamos a confundir. Porque algunos dicen aquí, no, aquí hay un error histórico, ¿cómo es esto? ¿Cómo nació hoy aquí Salomón? ¿Cómo es que nació si todavía no? Acá dice que falta, que iban a tomar todavía la ciudad de Rabá, ¿no? A la capital del reino de los amonitas. Bueno, continuamos, dice, David captura a Rabá. Esto fue como un paréntesis, pero da a entender que más después van a ser Salomón, ¿no? Que Dios había previsto que Betsabé tuviera otro niño junto con David y que este iba a ser una persona muy especial. ¿Cómo que lo fue? El rey Salomón. Seguimos a la parte final del capítulo 12, versículos 26 al 31. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Aquí algunos pueden confundirse y decir, un momento, está diciendo que ya la tomó y luego dice que venga David para que la tome él. ¿Cómo es esto? No tiene sentido esto que está diciendo aquí, aparentemente. Lo que Joab había tomado era una fortaleza, ¿no? La ciudad, la fortaleza real, la parte, una fortaleza, un lugar especial de la ciudad, de toda la capital, pero no la ciudad completa, entera, sino una fortaleza a la cual se le llamaba la ciudad, dice aquí, la ciudad de las aguas. Así se le llamaba a esta ciudadela o fortaleza. Esa es la que tomó este Joab. Pero la ciudad entera, la capital, esa es otra historia. Había que seguir luchando. Y le avisa a David que venga, porque si yo tomo, le dice, si yo tomo la ciudad, no va a ser cosa que la llamen a mi nombre en vez de que la llamen a ti. Ven, por favor, ven con el pueblo y tómala tú para que pues sea llamada a tu nombre. Y así fue. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella. Así que lo que tomó Joab no fue toda la ciudad, sino fue esa fortaleza que le llamaban la ciudad de las aguas o la ciudadela real o tantas cosas que se le puedan llamar. Pero aquí dice que David vino y tuvo que combatir, tuvo que pelear. Quiere decir que pues lo que tomó Joab no era toda la capital. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok, qué bien. Y seguimos. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro. Y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, a los amonitas, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Es que los ladrillos ya se hacían, ¿no? En esos tiempos, arcilla quemada, ladrillo. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, a otras ciudades aparte de Rabá, la capital. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Aquí terminamos el capítulo 12. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿Algún aporte? ¿Por qué no? Esta es escuela, estamos aquí para aprender todos. De repente alguien leyó algo especial o quiere comentar. Hermana, adelante, por favor. Acerca de Betsabé cuando estaba bañando, Sí. leí que las mujeres después de su menstruación tenían que bañarse fuera de la casa. Ok. Por eso que ellas subían a la barca y a bañarse a otro lado para no, como estaban inmundas,
O sea, el término de inmundicia se refería a que estaba en su periodo, que es algo muy común que se menciona en el Levítico, ¿no? Que la mujer tiene que limpiarse de su inmundicia por la regla, dice. Gracias, hermana, por su participación. Sí, pero eso no justifica que se haya subido al terrado, que la vea todo el mundo. Se subió pues a un lugar donde iba a ser objeto de la mirada, de cómo era hermosa y bella, y ella sabía con toda seguridad que pues iban a haber muchas miradas. No que le iban a tomar ahí una foto, que lo iban a poner en WhatsApp o en Facebook o algo así, pero pues la mirada de los hombres iban a estar allí. Muy buena intervención, hermana. ¿Otra intervención o pregunta? ¿Qué corona más grande? ¿Perdón? ¿Qué corona más grande? Oh, la corona inmensa. Algunos hasta han objetado por el peso, un talento. Es un peso enorme. Algunos dirían que si se la pone el rey, pues lo aplasta. Sí, era bien pesada. Son como 80 libras. Ya. Así es. Así es. Gracias, mi hermano, por traer a colación esto. Era una corona bien pesada. Pero yo creo que hicieron un acto simbólico. Lo pusieron en la cabeza de David, pero yo creo que aún así la sostenían. Y luego ya la quitaron. No creo que se la echaron ahí. El pobre David lo hubieran dejado como acordeón, con ese peso, tremendo peso. Otra pregunta. Un comentario así. Mi hermano. No está escrito ni nada. Sí. Como esto, como Urias, era hitita. Si no hubiera sido hitita, hubiera sido israelita, también lo hubiera matado David. Yo pienso que independiente de esto, él ya había... Urias era simplemente una víctima de las circunstancias. Era el esposo de la mujer a la cual David había cedido en su lujuria, en su pecado de adulterio, de estar con una mujer casada. Pues quien quiera que hubiera sido, le hubiera pasado lo mismo si hubiera sido un siervo fiel. Si no hubiera sido un siervo fiel, probablemente hubiera ido a su casa y a lo mejor no se habría notado el pecado. Pero no le salió bien, lamentablemente, la estrategia de David. Y pues tuvo que recurrir al pecado del asesinato. Y ese es el problema, que cuando no asumimos la responsabilidad desde el mismísimo comienzo, tratamos de encubrirlo y cada vez complicamos más la cosa. Es algo que podemos apreciar y observar allí claramente. Si cometemos un pecado, inmediatamente debemos tratar de resolverlo, primeramente con Dios y con cualquier otra persona que haya resultado afectada, y a partir de ahí acabar la cosa, porque de otra manera, ocultándolo, nos va a llevar a otros pecados adicionales y vamos a complicar más nuestra situación. Yo creo que esa es la enseñanza que podemos sacar de aquí. Oremos. Padre amado, gracias te damos por este día de clase. Gracias por lo que aprendemos. Gracias por lo que está escrito, Señor, aquí en tu palabra y la podemos leer. Y gracias que contamos contigo y el Espíritu Santo para que nos guíe siempre. Y, Señor, podamos entender, comprender qué es lo que tú quieres enseñarnos y como hijos tuyos, qué esperas de nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, a la segunda parte donde vamos a escuchar la palabra por la predicación por parte de nuestro hermano pastor. En Cristo Jesús. Amén.